Es una gran alegría poder estar, queridos amigos, en esta oportunidad para estudiar nuevamente la palabra de Dios a través de una herramienta que la Iglesia ha provisto desde 1853, que es la lección de la escuela sabática. Hoy vamos a desarrollar el bosquejo de la lección número 2, titulada Muerte en un mundo pecaminoso. Sean bienvenidos a este espacio. Sabremos que será de gran bendición para cada uno de ustedes. Es momento de, en primer lugar, tomar nuestra Biblia, nuestra lección y algún lapicero para tomar apuntes. Así que sean bienvenidos a la Escuela Sabática Conectados. Y queridos amigos, para esta lección número 2, tenemos dos pastores, dos invitados especiales. Está con nosotros el pastor Jonathan Marrufo y el pastor Richard Prada. Pastor Richard, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pastor, una alegría estar aquí, poder compartir las valiosas lecciones de esta semana. Es una bendición, así que muchas gracias por la invitación. Pastor Jonathan, ¿qué tal? Bienvenido a este programa. Pastor, feliz de la misma forma. Muchas gracias por la invitación y en esta oportunidad tendremos momentos para conversar, para dialogar respecto a la lección. Excelente. Será de bendición sin duda para las personas que puedan ver este bosquejo. El 4 de julio de 1969 nació un niño llamado Top Marinovich. Este niño es considerado el primer atleta probeta de los Estados Unidos. Al momento de nacer, el 4 de julio, había un balón al costado de su cuna. La madre, por ejemplo, tenía una dieta especial con él. Él llevaba su propia torta a los cumpleaños, la mamá le preparaba sus propias cremas, nunca comió una hamburguesa. Habían expertos que a los 9 años tenían una parte específica de su cuerpo en relación a su cuidado. A los 8 meses él comenzó a caminar. A los 2 años ya corría. A los 3 años cuenta la revista Sport Illustrated, por ejemplo, de que este niño ya levantaba algunas pesas. A los 5 años corría 2 kilómetros en cerca de 1 minuto. Este niño estaba criado para ser la estrella más grande que alguna vez vio el fútbol americano. Y el padre trató de apartarlo del mundo pecaminoso para que él viva una vida de alguna forma apartada. Sin embargo, cuando llegó a la adolescencia y a la juventud, tomó decisiones que finalmente lo apartaron. A los 17 años, aún siendo menor de edad, firmó un contrato de 20 millones aproximadamente con un equipo de fútbol llamado los Raiders de Oakland. Sin embargo, el alcohol y las drogas que en algunas ocasiones se encontraron en su cuerpo hicieron que a los 20 años su carrera quede sepultada. Las consecuencias del pecado traen muerte física y muerte espiritual. Así que, queridos amigos, durante estos minutos exploraremos cuáles son las consecuencias, la muerte específicamente, en un mundo pecaminoso. Vamos a leer, Pastor Richard, el texto bíblico, Romanos 5:12. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es interesante que la lección de esta semana va a hablar específicamente sobre el pecado, pero va a colocar un antes, un durante y un después. Va a colocar el antes con la caída de Adán y Eva, va a colocar un durante en cómo el pecado se comenzó a apoderar de este mundo y las consecuencias que él trajo, y finalmente cómo Dios tiene un plan para erradicar finalmente el pecado y darnos esperanza a cada uno de nosotros. Realmente creo que esa es una bendición y una maravillosa lección que vamos a poder encontrar. Vamos a desarrollar, amigos, en esta oportunidad 3 puntos nada más de la lección. El primer punto tiene que ver con la tentación. ¿Cómo surgió la tentación? Ya se vio la semana pasada que el misterio de la iniquidad aún no ha sido resuelto. No sabemos cómo entró en el corazón de Lucifer los celos y la envidia. Pero hoy vamos a hablar de la tentación en primer lugar. ¿Qué podríamos hablar sobre la tentación y el origen de ella? Pastor, cuando hablamos acerca de la tentación, encontramos que el mundo que Dios creó era un mundo perfecto, ¿no? Era un mundo donde no había pecado ni mancha de ella, ¿no?
ni la muerte, ni nada de eso. Y para Adán y para Eva, escuchar acerca de la muerte o escuchar acerca del pecado era algo tan desconocido para ellos, ¿no? Estaban en un campo inexplorable, ¿no?, respecto a esta situación. A mí me llama la atención, pastor, que en esta primera parte de la lección podemos encontrar la libertad que ellos tenían, ¿no? Ellos eran libres para tomar decisiones, ¿no? Si bien es cierto, como dice aquí el pastor Marrufo, no habían estado expuestos nunca a escenarios de tentación, pero la Biblia precisamente muestra esta realidad, ¿no? Dios había dado una indicación sobre qué cosas no podían hacer, ¿no? Había una única cosa que no podían hacer en el jardín del Edén, ¿no? Y el riesgo era que alguien los tentase a hacer aquello que Dios había dicho que no se haga, ¿no? En este caso aparece Satanás, ¿no?, vestido de forma de una serpiente, un animal hermoso, y comienza a captar la atención, en este caso, de Eva, ¿no? Ahí la libertad que ellos tienen puede tornarse un poco complicada de gestionar, porque ahora son libres, pero también son libres para hacer o elegir cosas que pueden estar erradas. Entonces aquí entramos a esta área donde de alguna manera todos estamos expuestos. Nadie está preso o no tiene la libertad para hacer lo que quiere. Cada uno puede hacer lo que bien le parezca, ¿no? Pero en medio de todo eso están las tentaciones, ¿no? Correcto. Ahora, todo esto se basa pues en el aspecto del libre albedrío, ¿verdad? Somos nosotros libres para tomar decisiones, somos libres para amar, para jugar, para dormir. Sin embargo, también las decisiones están enmarcadas, o esa libertad, están enmarcadas dentro de un marco legal, la ley. Ahora, cuando uno habla, por ejemplo, del tema de la tentación, la Biblia menciona lo siguiente, ¿no? Génesis 2:16 dice: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Hasta allí no hay ningún problema, ¿verdad? Porque esa restricción era una restricción, si bien cierto, prohibitiva, no mostraba un escenario nuevo, innovador. Pero el texto se complica cuando dice: porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Entonces, yo me imagino que cuando Adán y Eva escucharon esta declaración, ciertamente morirás, se preguntaron, pero ¿qué es morir, no? ¿Qué es morir? Porque, o sea, morir para ellos es una experiencia nueva. Claro. Era algo nuevo y completamente desconocido. Por ejemplo, quien les habla, saben, tengo 3 pequeños, pero yo he tratado a mi hijita, la mayor, de ocultarle el tema de la muerte, ¿no? Tratar de que ella... Pero recuerdo que un día me dijo, papá me dijo, si es que ese señor corre, porque estábamos caminando por la calle, si ese señor corre, me dice, el carro lo va a matar. ¿Matar? Yo dije, pero si nunca yo le enseñaba. ¿Y cómo tú aprendiste de la muerte? Sí, es que una persona muere, me dice. Entonces, el tema de la muerte hoy en día es un tema muy común, pero en ese tiempo para ellos era algo nuevo. Si yo les preguntara, ¿no, pastores? ¿Ustedes alguna vez han visto a un ortirrocón? ¿Ortirrocón? Ortirrocón. No. ¿Qué será eso, pastor? No existe. No existe. No, pero cuando yo dije ortirrocón, ¿qué es? ¿Un animal? ¿Una piedra? Despierta, Claro. ¿no? Un interés, ¿no? Despierta un interés de Vamos a algo ver, que no conocemos. Entonces, el tema de la muerte era algo desconocido. Hay una cita que dice aquí lo siguiente, ¿no? Que Eva observó que la serpiente comía alegremente del fruto prohibido sin que muriera. Entonces, aquí entramos a un aspecto que también vamos a comentarlo. La palabra de Dios en ese momento ya comenzó a generar duda discordia en el corazón de Eva. Porque si Dios le dice, el día que tú comas de este fruto, ciertamente morirás. Pero ella observó, dice que la serpiente comía alegremente del fruto y no moría. Él mismo dice, había comido de ese fruto prohibido. Curioso, ¿no? O sea, la actitud, en este caso de Satanás disfrazado de una serpiente, es un ataque a la palabra de Dios, ¿no? Porque de alguna manera él había dicho, no morirás, y como usted bien dice, Eva lo veía comiendo y feliz, ¿no? Entonces se generaba ya en la mente de Eva un conflicto, ¿no? La lección marcaba que Eva finalmente decide, ¿no?, comer este fruto, y que lo hace con ciertas... O sea, acá se va evaluando, ¿no?, una perspectiva humana, comienza a ver lo atractivo que era, ¿no? Y nos da como que pautas de cómo también nosotros de alguna manera podemos caer en este mismo proceso, ¿no? Es que quizá la misma situación que hoy vivimos la vivió Eva, ¿no? Entre elegir dos posibilidades, en este caso afirmarse en la palabra de Dios o seguir lo que miraba, ¿no?, lo que era atrayente para sus ojos, ¿no? En este caso la palabra de Dios es literal, ¿no? O sea, Claro, sale de la misma boca del Señor. Claro, Eva tenía que elegir entre esas dos posibilidades, ¿no? Entre mantenerse firme o si no elegir y dejarse llevar por sus
por las distracciones que podía en este momento estar contemplando, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo tenía ahí físicamente. Claro. ¿No? Supongamos que hoy día hablamos, no sé, de fumar. Y decimos, no, mira, ¿sabes qué? No fumes porque fumar es malo, todas las consecuencias. Y fumar finalmente te va a hacer que tú tengas cáncer de pulmón. Oye, pero ¿cómo yo puedo saber eso? Mira, porque acá hay un caso, acá hay otro caso, acá hay... Entonces hay una evidencia. Parece razonable. Hay una evidencia objetiva para decir que tú no hagas eso porque hay un cáncer de pulmón. Claro. Sin embargo, por ejemplo, aquí la lección plantea de que no había ninguna evidencia en el mundo natural de que una persona que haya comido el fruto moriría. Y es más, Y en segundo lugar, la serpiente misma había comido y no había muerto. Estaba feliz. Entonces, ¿qué nos puede decir esto de la contradicción que la serpiente trajo ante esta orden de Dios? Pastor, un paréntesis, y quizá no, también la serpiente al comer, para Eva le sorprendió, porque cómo un animal puede comenzar a hablar, ¿no? Puede hablar, ¿no? Entonces Eva dijo, no, bueno, ciertamente este árbol le ha dado sabiduría a esta serpiente para que comience a hablar, ¿no? Como que varias cosas comenzaron a conflictuar en su mente, ¿no? Yo veo dos escenarios, pastor, ¿no? El escenario de una situación sumamente atractiva desde el aspecto cognitivo, desde el aspecto del deseo, ¿no? Desde lo bonito que se ve todo. Y veo por otro lado la palabra de Dios hablando y estas dos situaciones confrontándose, ¿no? Entre lo que dice Dios y lo atractivo que se ve en el mundo real, porque Eva no es una alegoría, ¿no? Ella estaba viendo que se estaba comiendo un fruto y que eso traía, entre comillas, cosas buenas, ¿no? Y ese es el conflicto, eso es lo que nosotros podemos llamar de tentación, ¿no? En esa situación está Eva, ¿no? Ahora, sí. Yo quisiera acotar algo, ¿no? La lección también es clara al decir de que la razón humana no es la herramienta fiable para poder, en este caso, gestionar temas espirituales, ¿no? Nunca la razón humana es una herramienta fiable en estos términos, ¿no? En estos temas. Correcto. Ese es uno de los 3 principios que se aplica en la declaración de la serpiente, ¿no? Cuando uno habla, por ejemplo, de que la razón no es una herramienta fiable para analizar la palabra de Dios, uno entra a otro mundo, que es el modernismo, ¿no? El modernismo en realidad enseñó que el ser humano necesita verificar la palabra de Dios. O sea, como ser humano, tú no puedes creerle a un Dios. ¿Por qué? Porque tú antes de creer necesitas verificar la palabra de Dios. Entonces, si tú encuentras en la Biblia un tema milagroso, un tema portentoso que rompe las leyes naturales, y tú no lo has visto nunca en tu vida, no tienes precedente, no puedes creer. ¿Por qué? Porque no hay precedente. Entonces, la razón no siempre se aplica con todos los hechos bíblicos. En segundo lugar, la palabra de Dios puede a veces parecer ilógica. Y en tercer lugar, hay cosas que no son malas en sí mismas, pero simplemente es el mandato que Dios dio. Claro. O sea, no era que el árbol era malo. Claro. El árbol tampoco era un árbol más vistoso, más frondoso o que tenía un brillo. De hecho, Elena de White menciona que era un árbol común y corriente. Es normal, El ¿no? hecho de que ellos no podían comer de ese árbol radicaba en que sencillamente Dios les había dicho no coman Por eso de yo ese veo árbol. esos dos escenarios, ¿no? Un conflicto, ¿no? Entre qué decidimos al final, ¿no? O obedezco lo que Dios dice o lo que está en el mundo. Pero evidentemente es siempre más atractivo lo que está aquí que tal vez lo que puede estar en la palabra, ¿no? Podemos decir que lo de Eva no es un caso único, ¿no? Es todos los días nosotros... Se replica, ¿no? Claro, se vive, ¿no? Se vive esta situación. Y las tentaciones tienen que ver con un background cultural distinto para cada uno. ¿Por qué? Porque nosotros 3 que estamos hablando tenemos tentaciones, como los amigos que nos están viendo. Pero cada tentación es distinta. Claro. La tentación que le gusta aquí al pastor y al pastor no es la misma que me gusta a mí. ¿Por qué? Porque hemos nacido en un lugar distinto, una cultura distinta, una crianza distinta. Y en eso radica lo que en teología, recuerdo una clase, diríamos, la dinámica de la tentación. Pero hablando dentro de este primer punto, hay un aspecto que me pareció realmente fascinante, que es la psicología de la tentación. Y realmente la Biblia es tan rica. ¿Qué podríamos hablar, amigos, sobre la parte psicológica de la tentación? La lección describe la forma, ¿no? Del engaño de Satanás, ¿no? Y es muy interesante, pastor, ¿no? Porque cuando nosotros aprendemos a sistematizar cómo Satanás nos engaña, eso también nos protege de eventuales momentos que pasemos, ¿no? La psicología de la tentación parte por, en primer lugar,
Satanás asumir, ¿no? Comienza desde lo visual, ¿no? Satanás asume la forma de una serpiente, ¿no? Y luego comienza a utilizar estrategias retóricas, es decir, la forma en cómo habla, ¿no? La primera parte es visual, la segunda parte es cognitiva, y luego la lección va mostrando también de que después de estos pasos, Eva se deja llevar por un aspecto nutricional, donde ve comer, ¿no? El tema del apetito, y finalmente podemos encontrar también la parte estética, ¿no? Entonces son ventanas por donde Satanás utiliza, o estrategias, formas que Satanás utiliza para poder tentarnos, ¿no? Existe una estructura en el, vamos a decirlo así, ¿no? En el modus operandi, ¿no? De Satanás al momento de tentarnos, ¿no? Sí, es que Eva en esa situación tuvo que usar, como la lección describe, un método empírico, ¿no? Y como ya hemos comentado respecto a la experiencia, ¿no? Ella tuvo que ver lo que estaba pasando, ¿no? Una serpiente hablando, nunca en su vida había visto eso, ¿no? Entonces comenzó a analizar varias situaciones, esa misma situación. El árbol de la ciencia del bien y del mal era un árbol agradable, fruto agradable, ¿no? Entró por las avenidas del alma, como dice Ellen White, ¿no? Entonces comenzó a medir todo eso y pues se guió por sus sentimientos y en este caso por sus emociones, ¿no? Satanás es el primer psicólogo, sí, o el segundo psicólogo del universo, ¿no? Es el maestro del engaño, ¿no? Claro. O sea, El maestro del mal. Ahora, hay un detalle importante aquí desglosando el texto, ¿no? Dice, el árbol era bueno para comer. O sea, como dijo ya, ¿no? Nutricionalmente, no era un árbol malo. Claro. Era un árbol que si tú lo comías nutricionalmente, te iba a hacer bien. Claro. En segundo lugar, ¿no? Dios dice que era agradable a los ojos. O sea, yo me imagino, el mundo era perfecto prácticamente. Claro. O sea, no, el pecado, si bien es cierto, ya había entrado, la degradación aún no había comenzado en su máxima expresión. Pero era agradable, o sea, estéticamente, hoy en día se habla de la cultura de la estética, ¿no? Claro. Se habla de que la primera impresión es la que cuenta. Entonces, todo eso marca, y Satanás, miren, ese no es un tema moderno, es un tema tan antiguo, ¿no? Y en tercer lugar dice, el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. O sea, objetivamente, si tú comías ese árbol, podías alcanzar sabiduría. Y fueron los engaños que Satanás trató de plasmar en la mente de Eva. Ibas a conocer algo que no conocías, ¿no? Que la curiosidad. Siempre hay un aspecto bueno, entre comillas, en la tentación, ¿no? Y aquí yo quería contar, pastor, de que o sea, hay que ser sinceros y tener claro que las tentaciones no son poco atractivas, son sumamente atractivas, ¿no? Claro. Están a disposición de todos y siempre tienen, voy a hablar con cuidado, pero siempre tienen algo de bueno, ¿no? Siempre hay como que, haz esto que es malo, pero te va a dar satisfacción, algo de te va a agradable, gustar, o te da algún beneficio, ¿no? Y es bueno hablarlo porque, por ejemplo, pastor, ahí en la iglesia trabajamos siempre con muchos jóvenes, adolescentes, ¿no? Y a veces ya como adultos nosotros lo vemos un poco, entre comillas, más simple y no entendemos a un joven que está haciendo algo que es malo, pero porque tiene cierto beneficio, y en lugar de entender y ayudar, así como Satanás dice una psicología de la tentación, tratar de ayudar con herramientas espirituales, lo que hacemos a veces es aplastar más a esa persona que ya está sufriendo, ¿no? Nos falta, creo que todos podemos mejorar el tema de la empatía, ¿no? Tratar de colocarnos en el lugar de las personas. Es fácil hablar, ¿no? Y lo interesante es que nosotros, los que tenemos tal vez hijos pequeños, algún día Dios permitirá que ustedes tengan hijos, las tentaciones que nuestros hijos tendrán en el futuro serán mucho más fuertes. De hecho, Elena de White en Evento de los Últimos Días habla de eso. Un detalle final para pasar al segundo punto es que me llama mucho la atención el argumento que Satanás utiliza. Lo que en realidad, amigos, Satanás estaba tratando de decirle es, Eva, tú no puedes creer lo que Dios te está diciendo. Tú tienes que verificar la palabra de Dios. Hay otras opciones. Y lleva mi mente a Mateo capítulo 4, cuando Satanás coloca a Jesús en el templo y le dice, échate abajo. ¿Y cuál era el argumento? A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Satanás le dice, Jesús, ¿tú crees en esa promesa? Si para ti esa promesa es verdadera o es fidedigna, entonces comprueba. ¿Y cuál es la prueba? Échate abajo. Y aquí Satanás usa el mismo argumento. Le dice, vamos a verificar si la palabra de Dios es verdad o no es verdad. Pero nosotros, amigos, no necesitamos verificar si la palabra de Dios es verdad o no es verdad. Interesante. O sea, pastor, ahí también el tema de la lección decía una frase que a mí me gustó mucho, ¿no? Que es que dice, hay algunas cosas que de hecho no
es mejor que no sepamos, ¿no? Claro. Y en la cultura de hoy, donde el que tiene más conocimiento es el mejor, y donde mientras más sabes es mejor, ¿no? Y entre los dispositivos que tenemos quiero más capacidad de almacenamiento porque quiero más información, hay cosas que no son necesarias saber, ¿no? Hay lugares a los cuales no necesitamos ir, hay situaciones en las cuales no necesitamos ponernos para conocer ciertas cosas, ¿no? Son cosas Me pareció valioso sí, esa son frase. cosas que no van a aumentar nuestra fe, ¿no? Por ejemplo, con todo el cariño, ¿no? Conversaba con un hermano hace tal vez un mes atrás de un distrito y él me comenzó a hablar de que se está tratando de crear vida en Marte y todo eso, y lo trataba de comparar con Elena de White y con la Biblia. Entonces, no es malo, pero no es necesario, porque tu mente debería estar centrada en otro aspecto. No estamos diciendo aquí que no tenemos que nutrirnos, Claro. pero hay cosas que Satanás trata de colocar, son estratagemas que finalmente nos desvían. Amigos, pasemos al punto número 2. Vamos. El punto número 2 tiene que ver con las consecuencias de la tentación. Ya Eva comió, mordió, fue atacada psicológicamente y cayó. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la tentación? Génesis 3:4, Pastor Marrufo, ¿puede leer, por favor? Claro. Génesis capítulo 3, versículo 4. La palabra de Dios dice: entonces la serpiente replicó a la mujer: no es cierto, no es cierto, no morirán. No morirán. No morirán. Este versículo, que parece muy sencillo, abre una posibilidad a un tema que prácticamente ha inundado todos los aspectos de nuestra vida. Las películas, los magazines, los libros, las revistas están inundados ¿de qué? De un tema llamado la inmortalidad del Espiritismo, ¿no? del alma. Claro. Y es interesante porque Elena de White menciona que los falsos reavivamientos en las iglesias tendrán un camino, que será el espiritismo. Y la puerta de entrada será la inmortalidad del alma. Ahora, ¿cuán peligroso es este engaño para nuestra fe? Totalmente, ¿no, pastor? Y lo peor es que está completamente normalizado. O sea, es normal, no es descabellado pensar, si estamos en un contexto no cristiano, decir, ¿no? Mi papá, mi mamá que de repente falleció me está viendo desde el cielo, ¿no? Eso a nadie le suena extraño, ¿no? O sea, se ha normalizado y las películas y todo suman, ¿no? Y esto atenta contra nuestra fe porque nosotros sabemos directamente de parte del Señor de que no es así, ¿no? De que no existe vida después de la muerte, de que el ser humano desciende al polvo de la tierra, el soplo de vida vuelve al Señor, no existe algo más atrás, ¿no? Es un atentado directo a la palabra de Dios tal y cual fue en el inicio, ¿no? Es que Satanás trata de hacer eso, ¿no? Trata de atacar la palabra de Dios. Y una herramienta como tal es el espiritismo, que sin lugar a dudas, como lo hemos visto y la Biblia dice, trata de diseñar el tema en este caso, de la vida después de la muerte. Nosotros como adventistas creemos de que la vida después de la muerte es una realidad solo en la venida de Jesús, en la segunda venida de Cristo, ¿no? Antes no. Entonces, y como ustedes ya han dicho, ¿no? Este tema de la inmortalidad está muy metido en todas las cosas que nosotros vemos hoy Todas en las día. culturas también, Sí. ¿no? La filosofía, Desde mucho los tiempo textos, atrás. ¿no? Es algo histórico, ¿no? Hay una cita, yo creo que esto es bueno compartirlo. Amigos, hay un engaño que Satanás traerá a colación. Y ese engaño, Elena de White menciona que es la personificación de muertos. Si alguien quiere ver una serie escrita, lea Evento de los Últimos Días. Ahí Elena de White, en la página 165, ella menciona que el engaño, dice, más exitoso y fascinante de Satanás en el tiempo del fin será la personificación de muertos. No voy a leer toda la cita porque es larga, pero ella menciona que Satanás traerá, dice, de la vida a los seres que murieron. O sea, lo va a personificar con el mismo rostro, con la misma voz, con el mismo peinado. Sí. Uno podrá, dice, tocarlo y ellos vendrán y nos dirán, ¿sabes qué? Mira, lo que tú estás creyendo es mentira. Entonces imagínate que perdiste al papá, a la mamá o a los hijos y que ellos se aparezcan en el tiempo del fin y digan, mira, ¿sabes qué? El mensaje adventista en la Biblia no es cierto. Eso va a hacer dudar posiblemente la fe de muchos, ¿no? Fuerte. De muchos. Pero Elena de White dice que en ese contexto viene esa cita. Dice que la única herramienta que hará que el cristiano, el Hijo de Dios,
pueda discriminar el engaño de la verdad, sería el auxilio de las Escrituras. Claro, es solo el texto bíblico, ¿no? Solamente la palabra Claro. de Dios. Y es otra vez un retorno al inicio, ¿no? Porque Eva, su única salvaguarda era solo lo que Dios había dicho también, ¿no? O sea, está otra vez repitiendo el mismo aspecto, ¿no? Con relación, pastor, acotando un poco a lo de la inmortalidad del alma, hoy, como decíamos, está en todo tipo de películas, series, y es algo con lo que tenemos que tener mucho Y parte cuidado. quizá también de la cultura en la cual vivimos, ¿no? O no hemos escuchado quizá a nuestros padres, algún familiar, no, yo hace tiempo atrás, ¿no? Algún amigo que decía, no he visto a un ser querido que había muerto, Hay o está sesiones recogiendo sus espiritistas, pasos, ¿no? ¿no? Hay O sesiones. está son recogiendo reales. sus pasos, ¿no? No, que hay que hacerle culto y todo, etcétera, etcétera. Ahora, amigos, Entonces, nosotros cuando hablamos de la inmortalidad del alma, por lo general, lo hablamos fuera de un marco adventista. Ujú. Sin embargo, a veces en cosas tan sencillas, ujú. las películas, la música, las propagandas han invadido nuestra mente. Claro, de la Que reencarnación. en cosas cotidianas, yo recuerdo que hace algún tiempo, bueno, 3 años atrás, antes de la pandemia, llegué a la casa de un anciano de iglesia. El anciano de iglesia, hace algún tiempo, ya yo sabía que él había perdido a uno de sus hijos. Y en su casa tenía como un espejo donde tenía la camiseta de su hijo, tenía algunos implementos de él y velas prendidas. Y me dijo, pastor, me dijo, lo que pasa es que mi hijito, me dijo, me está mirando desde el cielo. Y yo le dije, hermano, pero... Entonces comenzamos a hablar de la Biblia y él entendió finalmente, pero la inmortalidad de alma se ha metido a todos, Sí. Es que a todas las esferas de nuestra nacemos vida. con eso, ¿no, pastor? O sea, si la lección me planteaba de que en el antiguo Egipto se utilizaba, los griegos beben de eso, muchas cosas que nosotros estudiamos, independientemente si somos teólogos o no, en cualquier carrera profesional, en cualquier aspecto de conocimiento, está inmiscuido ese tema, ¿no? O sea, ya crecemos con esa predisposición a creer de que de alguna manera hay alguien mirándonos desde más allá. Hay vida después de la muerte, Ujú. cosa que no es bíblico. Es que quizá también va con el hecho de que en sí nosotros, cuando fuimos creados en las manos de Dios, fuimos hechos para vivir eternamente. Entonces, la muerte es algo que no es natural en el ser humano. Entonces, quizá el hombre, para poder enfrentar el hecho de la ausencia, de la pérdida de alguien, entonces trata de poder Suplir, ¿no? suplir y poder aferrarse a estas creencias, ¿no? de una vida después de la muerte y que un ser querido está mirándonos o acompañándonos, ¿no? Cosa que no es así, ¿no? Algo en que creer. Entonces, amigos, estamos viendo, para cerrar este segundo punto y pasar al tercero, que las consecuencias de la tentación trajeron pecado al mundo, abrieron la inmortalidad del alma, crearon una teofobia, una fobia a Dios, Claro. se escondieron. Pero un punto final que a mí me llama la atención es que estas consecuencias trágicas cambiaron todo completamente el mundo y comenzó a haber una muerte no solamente física, Sí. sino una degradación. El día que de él comieras, ciertamente morirás. Es interesante porque esa frase literalmente debería traducirse como, no tendría sentido en español, el día que de él comieres, muriendo, morirás. Y eso habla de que en el momento que ellos comieron el fruto, en ese mismo momento, hasta filosóficamente, comenzó su degradación física y espiritual. De hecho, hay un filósofo que dice, ¿no?, que cuando un bebé nace, ese mismo día comienza a morir. Pastor, podemos decir también que el pecado trajo tonos grises a este mundo de color, ¿no? Podemos ver también que el pecado trajo algunas consecuencias como las que hemos mencionado. Había un profesor allí en la universidad que decía, ¿no?, lo pasivo y lo activo del pecado, ¿no? Lo pasivo, todo lo que nosotros percibimos y nos afecta de forma general, ¿no? Como es la muerte, el sufrimiento, la angustia, ¿no? Lo que no puedo controlar. Lo que no puedo controlar. Y lo activo, lo que depende de mí, ¿no? Lo que Pablo dice acerca de las concupiscencias, las epitumias, ¿no? Mi tendencia a pecar. Esas cosas trajo el pecado, ¿no? Y son cosas que luchamos cada día. Vemos también, pastor, que el pecado no solamente atacó al ser humano, ¿no?, sino también al mundo ecológico. Atacó al ser humano, al mundo ecológico, atacó a los animales. Las cosas no son las mismas, ¿no? Claro. Y pasamos por experiencias dolorosas todo el tiempo, ¿no?
como usted dice, ¿no? Desde el momento en que un niño nace, ¿no? Uno ya comienza a morir, o sea, y ya tiñe toda la vida, no de una perspectiva alegre, ¿no? Imagino pensar, ¿no? En los que tenemos mascotitas, hermanos, sobrinos, en su caso usted hijos, ¿no? Pensar solo en que alguien que amamos va a dejar de existir es una cosa terrible, ¿no? Y desde allí comienza, pues, ¿no? Desde allí... Amigos, vamos a leer Génesis 3.15. Génesis 3.15 para entrar al tercer punto, que tiene que ver con la primera promesa evangélica. Claro. Hay una historia del pecado, hay un desarrollo, pero también hay una cura, hay un antídoto. Génesis 3.15 dice lo siguiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, o sea, la de la mujer. Esta te herirá en la cabeza. ¿Quién? La simiente de la mujer. Y tú la herirás en el calcañar o en el talón. ¿Qué podemos hablar, amigos, de la promesa de redención que Dios creó para la solución final del pecado? Claramente Génesis capítulo 3, verso 15 nos habla acerca ya de la promesa de un Mesías, la promesa de aquel que iba de la simiente de la mujer, iba a venir e iba pues a derrotar a la serpiente, ¿no? Y claramente a partir de este texto, es más, desde el inicio de la Biblia encontramos el Evangelio eterno, ¿no? Es aquel Evangelio que nos presenta a Cristo en la cruz muriendo por nosotros para darnos salvación. Exacto. Realmente, pastor, esto termina poniendo, o sea, es interesante cómo Dios actúa, ¿no? Desde el momento en que ellos pecan, en ese instante Él brinda una solución. Pero podríamos decir para nuestros días de que en el momento en que nosotros nos equivocamos tenemos la posibilidad en ese mismo instante de poder salir de esa situación de pecado. Acá vemos que la gracia de Cristo es implantada en la vida de Adán y Eva, ¿no? Y vemos también que se declara una guerra, ¿no? Entre el bien y el mal, ¿no? Se declara una guerra entre el bien y el mal, porque la serpiente, la simiente, comienza a haber es un conflicto que va a haber a partir de ahí, ¿no? Y el conflicto muestra también ya de entrada un ganador, ¿no? Porque dice que ella le herirá en la cabeza, ¿no? Y tú le herirás en el talón, hablándole de la serpiente, ¿no? Es decir, dice acá la promesa bíblica es que el Señor iba a ganar, y efectivamente los ataques de Satanás, aunque son viles y son crueles y duelen, no iban a tener ninguna posibilidad de victoria. Por lo tanto, pastor, aunque vivimos en un mundo de pecado y aunque estamos todos constantemente expuestos al mal, podemos tener esperanza, ¿no? Esperanza de que las cosas pueden mejorar y que hay una victoria asegurada para nosotros. Hay un detalle que a mí me llamó mucho la atención. Cuando uno tiene un hijo, tengo 2 hijas, tengo un hijo, todo padre, por naturaleza, toda madre, va a querer que sus hijos sean personas de bien. Ningún padre va a decir, bueno, gracias, tengo un hijo, una hija, ahora tú te voy a criar para que seas un hombre del mal, una niña del mal, ¿no? O sea, eso es ilógico, ¿no? Pero ¿qué pasaría si tal vez nace un hijo y te dicen ese hijo ya está predestinado para el mal? Como que rompería muchos paradigmas posiblemente en la vida de los padres. Me llama la atención lo siguiente. El protoevangelio o la promesa de la simiente está basada en la simiente de la mujer, que es la simiente de Dios, la simiente de la iglesia, y en la simiente de Satanás. Pero finalmente la simiente se resume en 2 grupos de personas, en los que adoran a Jesús y los que adoran a la bestia. La promesa Dios le da a Adán y Eva cuando ellos aún no tenían hijos. Noten ese detalle, aún ellos no tenían hijos. Y ellos sabían en ese momento de que de sus descendientes iba a haber un grupo que iba a adorar a Dios e iba a haber un grupo que iba a adorar a la serpiente. Yo creo que eso habrá devastado, ¿no? Adán y Eva. De hecho, Elena de White menciona que Adán y Eva no entendieron en un inicio lo que era el pecado. Cuando Dios Adán, ¿dónde estás? Señor, le dice, me escondí. ¿Qué hiciste? La mujer que tú hiciste. Y cuando llama a Eva, ¿qué pasó? Señor, la serpiente que hiciste. En resumen, Adán y Eva le echaban la culpa a Dios. Porque Adán le dijo, no, Señor, si tú no hubieras hecho la mujer, no hubiera pasado eso conmigo. Y la mujer lo mismo, ¿no? Señor, si no hubiera hecho la serpiente, esto no pasaba conmigo, ¿no? Pero Elena de White menciona que ellos recién comenzaron a tener, dice, concepción del pecado, cuando Dios los llamó, y Dios cortó la garganta
a esos 2 primeros corderos. Claro, para vestirlos. Y ellos dicen que en ese momento entendieron lo que era el pecado. ¿Y dónde se entristecieron? Cuando Dios les dijo, ese cordero, la suerte que tiene ese cordero, la voy a pasar yo cuando venga a morir en la cruz. Entonces la promesa, amigos, del protoevangelio es una promesa rica que nos da salvación y nos da esperanza de que, como diría la película, no todo está perdido. Pastor, es bonito saber de que Adán y Eva abandonan el Edén, pero no lo abandonan a su suerte, ¿no? No lo abandonan desnudos, no lo abandonan sin esperanza, ¿no? Cuando nosotros pecamos, cuando hacemos cosas que no quisiéramos hacer, hay que recordar eso, ¿no? Adán y Eva cometieron el error que nos puso a todos en jaque, ¿no? En relación al pecado. Pero la lección dice que ellos abandonaron el jardín del Edén sabiendo de que iban a morir, pero marchan vestidos por el propio Dios, ¿no? Marchan sabiendo de que sus pecados podrían ser perdonados si es que ellos continúan mirando al Señor, ¿no? Salen de una crisis con esperanza. Yo creo que esa puede ser la diferencia, ¿no? Uno puede entrar en una crisis, puede entrar en un problema, pero qué diferente es afrontar una situación con Cristo y qué distinto es afrontarlo solo, ¿no? Yo me imagino a Adán y Eva sin vestiduras, sin nada, solo, saliendo, desnudos, ¿no? Sin norte, ¿no? Acá ellos salen vestidos por el propio Señor, cubiertos por su justicia, ¿no? Cubiertos por las prendas que les dio, y salen sabiendo de que en el futuro alguien iría a solucionar el problema. Eso cambia todo, ¿no? Yo les pregunto algo antes de darte el paso. ¿Ustedes en este momento que estamos grabando se sienten cómodos? ¿Están cómodos? Sí, claro. ¿Están sentados cómodos? ¿Están cómodos con la ropa que...? Sí, están cómodos, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasaría si le dijeran, miren amigos, vamos a grabar esta lección número 2, pero desnudos? Imposible, ¿no? Claro. O sea, imposible, ¿no? Claro. O sea, porque la desnudez es símbolo de ausencia. Dios no permitió que ellos salgan desnudos. Los cubrió. Eso es lindo, ¿no? Ahora, Dios no nos cubre con una ropa física ahora. Dios nos cubre con su gracia, con la muerte en la cruz. Exactamente. Claro, es interesante porque el tema de las vestiduras se habla acerca de la justicia humana, ¿no? y la justicia divina. Encontramos antes de que Dios se encuentre con Adán y Eva, ellos habían hecho una especie de mantos, pero de hoja. De hoja. que no cubría su desnudez, ¿no? Entonces, qué interesante porque nuestras obras, nuestra justicia no alcanzaría para estar delante de la presencia de Dios. Necesitamos necesariamente, obligatoriamente, la justicia de Cristo. ¿Cuál justicia? Esa vida incólume, esa vida sin mancha que Jesús la vivió. Necesitamos su justicia. Y cuando lo aceptamos como nuestro Salvador personal, estamos diciendo, Señor, dame tu justicia. Y lo que no teníamos, Dios nos lo da. Lo que nos era imputado, ahora se nos concede. Y Dios nos viste con su justicia. Ese aspecto me parece genial, ¿no? O sea, no se visten ellos, ¿no? No son ellos los que se ponen la vestidura. Cuando ellos lo hicieron, no funcionó. No funcionó cuando ellos lo hicieron. Genial, las hojas se secaron. Es extraordinario el amor de Dios, de cómo es que... yo no sé si de repente Adán y Eva habrán querido vestirse solos, ¿no? Ahí me pongo, ¿no? De hecho lo hicieron, sus hojas, ¿no? Y el Señor dice, no, tranquilo, yo te voy a poner. Claro, y salieron seguros porque estaban siendo justificados, ¿no? Claro, eso no quitaba el dolor, el sufrimiento que pasaban. O la consecuencia de que la consecuencia del pecado, pero están resguardados, ¿no? Y eso cambia toda la perfección, ¿no? Y esa esperanza es la esperanza que nosotros tenemos. Amigos, para cerrar la lección y darles unas preguntas a cada uno, yo quiero mencionar que el protoevangelio comenzó con la promesa que Dios le da a nuestros primeros padres, pero es como una raíz que se extiende y se va abriendo paso a lo largo de la historia. Uno de los momentos claves es la muerte de Jesús en la cruz, que es su cumplimiento máximo, pero finalmente ese protoevangelio se sigue extendiendo hasta que, como dice Apocalipsis 21, este mundo sea restaurado. Pastor Richard, ¿qué podríamos aplicar de la lección de escuela sabática para nuestras vidas? Pastor, cuando hemos revisado todos los textos y hemos visto las formas en cómo Satanás se presenta, tal vez 3 cosas importantes que hay que recordar. En primer lugar, Satanás continúa haciendo su trabajo, ¿no? Él utiliza la misma estrategia, mentiras a medias, cosas atractivas, cosas que llaman nuestra atención.
nosotros debemos poner la Biblia por encima de las tentaciones que recibamos. La primera cosa que podemos ver es que Satanás está constantemente atacando, pero en segundo lugar, la Biblia debe estar escrita en mi corazón. Debo poner la palabra de Dios por encima de todo. Es lo único que me puede resguardar. Las cosas espirituales se combaten espiritualmente, ¿no? Por lo tanto, a mayor tentación, y hoy hemos descubierto que todos estamos siendo constantemente tentados, mayor consagración, ¿no? Mayor tiempo de oración, mayor tiempo de rodillas, mayor tiempo de estudio de la palabra del Señor. Entregar mi vida a Cristo es lo único que puede resolver el momento en el cual yo me exponga al pecado. Y lo último, pastor, ¿no? Y amigos, sería yo cuando veo a Eva, la veo en el lugar equivocado, hablando con la persona equivocada y haciendo algo equivocado, ¿no? Huyamos de esos momentos, ¿no? Huyamos de esos momentos donde sabemos que podemos ser tentados poderosamente. Todos nosotros, y hay que reconocerlo, somos débiles, pequeños, frágiles. Por lo tanto, busquemos refugios donde hay. Pongamos al Señor delante de nosotros a través del estudio de la palabra del Señor, a través del estudio de la lección. Oremos más y el Señor va a resguardarnos de todo mal. Amigo Pastor Jonathan, ¿qué podríamos crear para hacer que las consecuencias atroces del pecado golpeen menos nuestra vida? Buena pregunta, pastor. Creo que algo que nosotros debemos realizar cotidianamente, diariamente, es una autoevaluación. Debemos ver qué estamos fallando, qué debemos mejorar. Y del tema en los asuntos espirituales debemos también considerar esto, ¿no? ¿Por qué no hacer una lista de las cosas que nos están alejando de Dios? ¿Por qué no hacer una lista de las cosas que nos están apartando de su presencia? ¿Qué está consumiéndonos más tiempo? ¿Es el celular? ¿Es la computadora? ¿Son los juegos? Es momento quizá de poder hacer una evaluación y poder medir ese rango, ¿no?, de influencia. Otra cosa también que decía un profesor allá en la universidad es que nosotros, antes de cometer un pecado, podemos decirlo así, tenemos 5 segundos de claridad. Y en esos 5 segundos de claridad que tú y yo podemos tener, ¿por qué no pensar cosas que nos eleven y que podamos dirigir nuestra mente hacia Dios, ¿no? ¿Por qué no cantar? ¿Por qué no orar? ¿Por qué no pedir la ayuda de Dios? ¿Por qué no decir, Señor, lo que voy a hacer tú lo apruebas? Yo creo que sería una práctica útil y una herramienta útil para poder enfrentar las tentaciones. Amén, queridos amigos. Ha sido un placer estar aquí con ustedes dos en este bosquejo. Sé que ha sido de bendición. Y queridos amigos, finalmente queremos mencionar que las consecuencias atroces y terribles que trajeron el pecado a este mundo, las vivimos en cada momento de nuestras vidas. No somos exentos al pecado, no somos exentos al sufrimiento, no necesitamos luchar, decir, Señor, yo soy fuerte, yo voy a vencer, yo lo voy a aniquilar, no. Pablo diría, huye de la tentación. Que el Señor pueda bendecirnos cada día en el estudio de la palabra de Dios. No se olviden, mis amigos, que este libro, la palabra de Dios, será el ancla segura en un mundo que está yendo hacia un destino atroz. Así que, queridos amigos, nos despedimos invitándolos a que cada día puedan estudiar su Biblia en primer lugar y la lección de escuela sabática. Un gran abrazo para cada uno. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Padre Celestial, es una bendición poder estar en esta oportunidad para juntos poder refrescar nuestra mente con las terribles consecuencias que el pecado trajeron a este mundo. Acompáñanos en este momento, bendícenos y que tu palabra siempre sea un ancla para nuestras vidas. Gracias por estos momentos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén.